Bueno, dicho sea esto, arrancamos nomás. La charla que vamos a estar viendo hoy es técnica en programación. Vamos a hablar de buenas prácticas, arquitecturas, patrones de diseño, entre otras cosas, y casos de uso. ¿Quiénes somos? Bueno, esta charla la organizamos en conjunto con un amigo y colega con el que tenemos fundado este GDG Córdoba hace ya 1 año y medio, que se llama Gastón Sallén. Es desarrollador Android, es Google Developer Expert en Firebase y Android, y también tiene su propio emprendimiento, que es el pedido ya de su localidad, que es Luque, que él le puso el nombre Ulala. Bueno, quien les habla es Lucas Nobile, soy ingeniero en sistema de información, soy senior Android developer en Distillery, y en este momento me gustaría que nos comenten un poco las expectativas que tienen de la charla. No vale decir la puntualidad, por favor, porque ya es algo que sinceramente, bueno, asumimos la culpa. Así que, ¿qué expectativas tienen ustedes de esta charla? Y mientras nos van contando eso, le comentamos de nuevo un poquito la agenda. Vamos a charlar un poco de arquitectura de desarrollo, por qué es importante tener una arquitectura de desarrollo, patrones de diseño, qué son y para qué sirven, y cómo aplicamos estas cuestiones al front-end y al back-end. ¿Sí? Los leemos un poquito en el chat de YouTube. Arrancamos entonces. Arquitectura de desarrollo. ¿Qué sería una arquitectura de desarrollo? ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando hablamos de arquitectura de desarrollo para los que están en programación? Mientras tanto, les comento que bueno, una arquitectura de desarrollo nos permite tener ciertos beneficios ante no tener una arquitectura. Por ejemplo, tener ordenadas las funcionalidades, las características de la aplicación, tanto en paquetes, en módulos o por diferentes conceptos. Nos agiliza el proceso de desarrollo, nos va a permitir escalar, es decir, agregar nuevas funcionalidades, nuevas features, ¿sí? Y sobre todo también algo muy importante es que vamos a poder hacer testing en cuanto a componentes unitarios, que sería unit testing o testing de pantallas de UI. Bueno, ¿estamos bien? ¿Se escucha bien? Bueno, hay diferentes tipos de arquitectura. Seguramente la más conocida será la Model View Controller. Nosotros les vamos a estar hablando de Model View Presenter y cuál es la diferencia con MVC, y también de Model View View Model. Bueno, perfecto, me alegro que se escuche todo bien. También hay otras, por ejemplo Model View Intent y algunas otras MV asterisco, ¿sí? Todo el tiempo van surgiendo nuevas arquitecturas. Y bueno, es cuestión de adaptarse y ver cuál es la que más nos gusta en el equipo, la que más nos da resultados. Y bueno, es importante el tema del equipo, ¿no? Que toda arquitectura va a tener una curva de aprendizaje, y es importante que nos sentemos con cada uno de los miembros del equipo de desarrollo a charlarla, a definirla. Todo tiene que ver con el equipo, ¿sí? Bueno, pasamos directamente a MVC versus MVP. Seguramente en el mundo web la arquitectura más común es la de Model View Controller, que básicamente todas estas arquitecturas MV asterisco o MVX buscan tener un componente en el medio que maneje la información, ¿sí? En el caso de MVC es el controller, en el caso de MVP es el presenter. Este componente que es el que maneja todo, que es el pasamano de la información entre la vista y el modelo, tiene que ser abstraído totalmente de cualquier framework. No tiene que saber absolutamente nada de si la información se va a mostrar en una página web o en una aplicación Android del celular o en una aplicación de escritorio. Si nosotros logramos abstraer el presenter y nuestros modelos de datos, por ejemplo, un modelo de datos puede ser un usuario, puede ser un producto. El presenter va a manipular esos productos y ese modelo y después va a actualizar la vista. Y la gran diferencia entre MVC y MVP es que bueno, el modelo también puede actualizar la vista, al igual que el controller en MVC. En cambio, en MVP el que manipula la vista es solamente el presenter. En MVC, como vemos en las flechitas, el modelo también, acá el flow es cómo se actualiza la vista. Cuando hay cambios del modelo, el presenter los recibe esos cambios y luego actualiza la vista, ¿sí? Bueno, ¿y qué nos permite esto abstraernos? Que el presenter o el control se abstraiga de todo framework.
poder testearlos sin depender de ese framework, ¿sí? Hacer test unitarios más simples. Nosotros le vamos a estar comentando cuestiones de estas arquitecturas, estos patrones de diseño que vamos a ver en breve, aplicados a Java, pero bueno, realmente son comunes y no dependen de un lenguaje de programación. La arquitectura son cuestiones de diseño, al igual que los patrones, que no dependen de un lenguaje de programación. Las implementaciones sí van a depender de un lenguaje de programación. Particularmente, como les comentábamos, nosotros nos encargamos de desarrollar aplicaciones móviles, así que vamos a ver ejemplos en una aplicación Android, tanto de front-end como de back-end, en Java y en Kotlin. Kotlin es el nuevo lenguaje de programación sugerido por Google para desarrollar aplicaciones móviles, pero insisto en que este concepto de arquitectura y patrones de diseño no se casan, por así decirlo, con un lenguaje en particular, sino que son comunes a todos. Bueno, espero que se haya entendido la diferencia entre MVC y MVP, si no, la podemos repetir. Cuéntenme qué creen ustedes que son los patrones de diseño y por qué son importantes. Los leemos por YouTube. Bueno, mientras tanto, lo que les podemos contar nosotros es que los patrones de diseño son soluciones testeadas, probadas en el mundo de desarrollo a problemas comunes. Entonces podemos resumirlo como que son pequeños conceptos y pedazos de código que son soluciones para problemas conocidos, ¿sí? Hay varios patrones. Uno de los más conocidos quizás es el singleton, que el singleton nos permite tener una instancia única de ese componente que queremos tener, esa instancia única. Algunos otros son el builder, por ejemplo, que nos va a permitir crear un objeto con parámetros opcionales. Ya lo vamos a ver en código, no se apresuren. Después tenemos factory method para crear objetos también con parámetros específicos. El adapter es un patrón bastante interesante también, que nos permite manipular datos de diferentes fuentes de datos y luego adaptarlo a la vista. Y patrones de diseño hay 23 en total, el resto los pueden... así que bueno, continuamos. Por ejemplo, para tener una idea, el singleton, la forma de escribirlo de esta forma, ¿sí? Vamos a tener una instancia declarada en null y un método, o sea, esa instancia es estática. Tenemos un método también estático que se va a llamar getInstance, y si esa instancia es null, simplemente la creamos. Y la primera vez obviamente va a ser null, la próxima vez vamos a estar retornando la instancia. Ahí leo que también el singleton es el más odiado. Es correcto, Roberto, porque justamente atenta contra el hecho de testear, porque las cosas estáticas no se pueden testear, ¿sí? Es difícil testear con un framework. Hay frameworks que tienen un poco de magia oscura por detrás para testear funciones estáticas y métodos privados, pero bueno, no es lo común. Entonces, a pesar de todo, se sigue usando mucho, y ya lo vamos a ver cómo en herramientas tan usadas por el mundo entero hay que crear un getInstance para poder usar ese componente. Ya lo vamos a ver en breve. Es feísimo, dicen por ahí también. Bueno, pero el singleton es uno de los patrones más simples, y por ahí a mí tampoco me gusta demasiado, pero como digo, hay herramientas que te obligan a crear, o sea, librerías de terceros muy usadas, por ejemplo Firebase, que es de Google. Para utilizar el componente tenemos que hacer un getInstance. Ya lo vamos a ver en breve. Gastón se va a encargar de explicarnos eso. Bueno, proseguimos. Verlo cómo lo aplicamos en frontend. Antes que nada, acá tenemos un GIF animado de la aplicación, pero podemos ver el repositorio. A ver si se está viendo en el stream. Sí, estamos viendo el repositorio, que es el link que tenemos en ese slide. Acá tenemos toda la arquitectura MVP aplicada a una aplicación, valga la redundancia, que nos permite buscar repositorios en GitHub en base a un username que ingresemos, como se ve acá en este GIF. ¿Sí? Y lo interesante de esto, bueno, que está todo explicado, está hecho en capas con la arquitectura MVP, tiene testing en cada uno de los componentes.
un alto coverage de testing, así que los invito a que entren en el link y puedan jugar un poco con la aplicación si se lo bajan y si tienen el Android Studio. Ahora voy a proceder a compartirles la aplicación. Avísenme si se ve, porfa, avísenme si se ve en la aplicación. No hables mal de Firebase, me dicen. Bueno, gracias por la sugerencia. Bueno, ahí veo que se está viendo la aplicación. La idea es, como les decía, arrancamos con esta aplicación. Este es un emulador de Android. Queremos buscar distintos repositorios por un username. Por ejemplo, ponemos Google, le damos buscar. Y acá tenemos, bueno, algunas animaciones simples, una sticky here. Hay varios repositorios. Podemos ir a ver el detalle de algunos usando el browser. ¿Sí? Podemos también ver el repositorio principal, el username principal. ¿Sí? Se forma y lo podemos guardar. También podemos agregar otros usuarios, que acá de paso el chivo de mi GitHub. No tengo cosas muy interesantes, pero bueno, algunos repositorios, algunas pruebas he hecho. También lo podemos guardar. Y acá van a quedar todo en la pantalla principal, en la home, todos los repositorios que hemos guardado. Bueno, ahora veamos cómo hicimos. Sí, vamos al Android Studio. Bueno, como les decía, esta aplicación concretamente está hecha en Android. Van a necesitar, para el repositorio, van a necesitar bajarse el Android Studio y ejecutarlo. Así que, bien, ahí estamos. Bueno, arranquemos desde el principio. Otra forma de crear un singleton es a través de las anotaciones que tenemos en Java. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos la anotación singleton. Es una forma más fácil, pero ahí ya tenemos un framework. El framework es para crear inyecciones de dependencia en nuestra aplicación, que podemos dar otra charla respecto a eso. Pero bueno, para que sepan otra forma de crear un singleton, por ejemplo. Vamos a hacer un repasito de los patrones de diseño que tenemos en esta aplicación en particular, y luego vamos a hablar de MVP, la arquitectura de la aplicación, etcétera, etcétera. Y esperemos que siga todo en pie este tema de la conexión. Ok, para crear un componente retrofit es una librería que usamos para hacer las requests, o sea, consumir APIs del servicio. Tenemos un builder, le vamos a decir a qué URL queremos llamar, que va a ser la API de GitHub, como se ve ahí. Le vamos a decir cómo queremos convertir los datos que escupe la API de GitHub es en JSON, entonces vamos a tener un convertidor de JSONs. Y bueno, básicamente todo builder tiene varios parámetros más, ¿sí? Que son opcionales, como decíamos. Y va a tener un método al final que es build, que nos va a terminar creando esta instancia, este componente retrofit. Bien. Ok. Otro parámetro que tengamos, otro patrón. Bueno, esto es muy de Android, pero también aplica a un factory method, que es un patrón de diseño que nos permite crear una nueva instancia en este caso, un fragment. Un fragment es una pantalla, para los que no saben desarrollo en Android, es una pantalla, es lo que vemos. En realidad es una porción de la pantalla que queremos representar, ¿sí? Y también se le puede pasar parámetro. En este caso no le pasamos ningún parámetro en particular, pero es una forma de crear este tipo de objetos. Luego, uno de los patrones muy usados en Android es el adapter. El adapter nos permite recibir diferentes objetos que queremos mostrar, ¿sí? De diferentes fuentes de datos, ya sea de disco, de base de datos, de internet, o sea, consumiendo un servicio, y luego adaptarlos a una vista, ¿sí? Las vistas en Android se definen con un XML, ¿sí? Definimos el layout. Acá van a ver que
bueno, básicamente estamos representando una tarjetita con el nombre del repositorio. Y un poquito para ver cómo se escribe este layout, bien simple. Vamos a tener algo que nos permita definir el orden. O sea, estamos usando una card view para representar que esa fila de ítem es una card. Después tenemos un linear layout que nos va a definir la orientación de los componentes internos, y simplemente un text view donde mostramos el nombre del repositorio. Bien simple esa vista, y que luego se instancia por cada uno de los ítems que vamos a estar mostrando, ¿sí? Entonces recibimos ítems de una fuente de datos y los adaptamos a la vista, ¿sí? Si no hay ningún ítem en la lista, vamos a estar mostrando un empty view diciendo, che, no hay repositorios para tal búsqueda. Si hay ítems, puede ser un sticky header o un repositorio. El sticky header, tenemos el header name ahí con el Octocat de GitHub. Y bueno, insisto, es uno de los patrones más usados y está muy bueno. Y me parece que hasta acá llegamos con esto de los patrones. Sí, ok, bueno. Pasando a hablar de la arquitectura MVP que estamos usando específicamente para esta aplicación de poder buscar diferentes repositorios para un username determinado. Estamos usando MVP, que es Model View Presenter, y para eso, bueno, no me quiero olvidar después de hablar de los unit tests. Ok, la dejamos acá. Para eso tenemos definida nuestra capita, ¿sí? Nuestra estructura siguiendo ciertas definiciones. Es muy común en todo esto de las aplicaciones tener una capa de datos para acceso a los servicios, para consumir una API, una capa de domain donde está toda la lógica de negocio. Hay otros componentes, como dice acá Interactor, pero bueno, no vale la pena explicarlo ahora. Y luego tenemos nuestra capa de presentación, en donde va a vivir los objetos de vista y el presenter en sí. Bueno, entonces en la presentación va a vivir el presenter, la vista, y nos faltaría el modelo, que va a estar representado en la carpeta de data, ¿sí? Porque nosotros recibimos datos del servidor y los modelamos hacia un usuario, un producto, como decíamos antes. Bueno, lo tenemos bien dividido ahí en capas. Así que bueno, veamos un poco el flow de toda esta, cómo hacemos para recibir el input del usuario que escribe un username, le damos en buscar, y luego cómo interactúa el presenter para hacer la búsqueda para hacer esta query, esta request al servicio de GitHub, y después obtener los datos y terminar mostrándolo en el UI. Va a ser un camino bastante simple, hay mucho código por detrás, pero bueno, está todo ordenadito. Yo lo que quiero es contarle el flow, digamos. Entonces nosotros, cuando abrimos la aplicación, se nos presenta la opción de buscar un usuario, ¿sí? Buscar diferentes repositorios dado un username. Vamos a hacer esto. Lo vamos a dejar un poquito más simple ahí. Ok. Entonces, vemos que créanme que esta es la vista, y que lo que va a tener la vista es un presenter, ¿sí? Vamos a tener una variable interna, un atributo que es el presenter. Este presenter lo estamos creando también con inyección de dependencias, pero sería lo mismo que hacer un new acá. Justamente lo que nos permite evitar la inyección de dependencias, que tenemos que hacer new por todos lados, ¿sí? Tenemos un solo lugar donde hacer el new de un objeto. Entonces habíamos dicho que vamos a tener un presenter. El presenter es quien recibe la solicitud de que hay que cargar los repositorios, buscar los repositorios, ¿sí? Así que tenemos la opción ahí de buscar los repositorios, y mediante ciertos componentes vamos a hacer una request al servicio, y el servicio nos va a retornar la lista de repositorios. Luego hacemos unas transformaciones internas, porque por ahí el servicio nos devuelve muchísimos datos y nosotros solamente en UI queremos mostrar menos datos que lo que nos devuelve el servicio. Entonces podemos transformar la respuesta del servicio a nuestro modelo de UI, ¿sí? Pero bueno, son diferentes técnicas, digamos, en todo esto.
Justamente es lo que va a la charla, ¿no? Y bueno, y ahí una vez que tenemos los datos, vemos que el presenter mismo tiene una referencia a la vista, pero no tiene nada que ver con todo el framework, sino que esta vista es una interfaz, ¿sí? La vista, tanto como el presenter y la vista es una interfaz. Fue evolucionando mucho esto de la arquitectura MVP, ahora no se usa la interfaz para el presenter y se sigue usando la interfaz para la view, pero bueno, créanme que nosotros cuando creamos un presenter le pasamos la referencia a la vista y no le pasamos todo este objeto que es la pantalla que vamos a estar viendo en la aplicación Android, porque si le pasamos todo esto nosotros pasamos un montón de dependencias Android que no queremos. Justamente un presenter tiene que ser agnóstico del framework en donde está, ¿sí? Entonces le pasamos la referencia a la vista y podemos llamar los métodos a lo mismo. Si nosotros nos vamos acá, nos va a tirar obviamente la interfaz, y si vamos a la implementación lo tenemos dentro de este fragment, dentro de esta view, y simplemente lo que hacemos es decirle al adapter, bueno, me vinieron estos datos, transfórmamelos en lo que es la vista, y los terminamos representando, terminamos mostrando al usuario. Ese es más o menos todo el camino. Entonces tengamos en cuenta que pasamos mucho tiempo explicando lo que es esto del presenter y el por qué. Pues justamente si nosotros el día de mañana, teóricamente, esto yo no lo probé nunca, podemos obtener, podemos reutilizar este presenter, el presenter, la capa de dominio, lógica y negocio y la capa de servicios, para hacer esta misma aplicación, pero por ejemplo para una smartwatch, ¿sí? O para la tele, ¿sí? O para una página web o para un escritorio. Eso hay otras técnicas también, como desarrollo con lenguaje de multiplataforma, como es Kotlin, que después podemos preparar una charla más adelante en algún momento. Estoy viendo que hay algunos amigos que nos están viendo que están haciendo proyectos de eso, así que quizás podamos dar una charla más adelante. Pero bueno, me parece que ahí quedó un poco entendido el camino, y una de las cosas muy importantes de no tener un framework atachado con el presenter y que sea lo más liviano posible es poder hacer testing de esto, ¿sí? Fíjense que, a ver, no sé si me olvidé algo. No, vamos a la parte de testing. Nosotros acá estamos haciendo unit testing. ¿Qué significa hacer unit testing? Testear un único componente en base a sus dependencias. Entonces, a la hora de testear este presenter para mostrar los repositorios, vamos a mockear ciertos objetos. Mockear significa crear objetos vacíos, con implementaciones vacías de las dependencias. Habíamos hablado que la dependencia era la vista, y bueno, hay un interactor que es un componente que nos permite ejecutar los casos de uso. En este caso sería buscar los repositorios por un username. Pero bueno, tiene que ver con otras cuestiones de arquitectura clean y otras cosas que andan dando vuelta, que quizás, insisto, lo podremos dejar para una charlita un poquito más avanzada, un poco más adelante, si les interesa. Una vez que mockeamos las dependencias, podemos crear el presenter en sí, también utilizando annotations. Y tenemos un par de cosas que se hacen al inicio, antes de cada test y al final de cada test. Pero bueno, básicamente si vamos a ver un test, nosotros lo que nos gusta es también tener ciertas estructuras a la hora de ejecutar los tests. Van a ver que todos los tests tienen la estructura given, when y then, que es decir, a la hora de tener ciertas precondiciones. Acá estamos creando un modelo que queremos representar en la UI, un modelo dummy, digamos, con parámetros predefinidos, hardcodeados si se quiere. Luego testeamos el método que queremos poner bajo nuestra lupa de testing, y bueno, vamos recibiendo algunos callbacks y esas cosas y obtenemos los resultados, ¿sí? Dadas ciertas precondiciones, cuando llamamos al método específico que queremos testear, tenemos que hacer un verify, o sea, verificamos que en la vista se esté llamando el método showRepos con el modelo que le habíamos pasado. Y así hay varios, digamos, también, ¿sí? Tenemos el caso de que se muestra, el caso de que se muestra un error, ¿sí? Nosotros podemos manipular todas estas cosas para testear que se esté mostrando algún error. Bueno, esto sería toda la parte de frontend. Para hacer un poco de recap, vimos patrones de diseño como el singleton, amado y odiado en igual cantidad.
el builder, adapter, factory method, y vimos la arquitectura MVP, en donde los datos vienen de la capa de data de servicios. Luego tenemos la capa de presentación donde vienen las vistas y el presenter. Vimos un poquito de unit testing. Los invito a que vayan al repositorio, el link va a estar en las slides se las vamos a compartir. Este es el IDE Android Studio. Si se bajan el último Android Studio, la versión 3.6, bajan el código, lo levantan y van a poder ejecutar la app tranquilamente. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño switch de nuevo a las slides y un segundo, porfa. Ahí estamos. Un segundo. ¿Estás ahí, Gastón? Hola, hola. Ahí te vemos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, avísame nomás y Dale, vamos con esa slide. hagamos. Bueno, entonces ahí Lucas estuvo hablando un poco sobre arquitectura MVP en un proyecto que muestra repositorios en GitHub. Básicamente ahora les voy a hablar un poco sobre el backend. Acá vamos a ver una imagen que representa en su totalidad, ¿no?, el front-end, que se ve realmente lindo, y de atrás, digamos, es todo una maraña de cables, a veces un tema, ¿no? Les recordamos de vuelta lo de plataforma 5. Pueden entrar al link que tienen en pantalla y van a encontrar clases gratis de HTML y CSS. Y vamos a pasar a hablar un poco en esta parte del backend sobre Firebase. No sé si algunos conocen la plataforma. Les paso a explicar un poco qué es lo que es. Básicamente Firebase es una herramienta que nos sirve a nosotros para manejar todos nuestros datos de aplicación en cloud, digamos, ¿no?, en la nube. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite guardar cosas como si tuviéramos un Google Drive, pero es la misma suite que nos permite hacer esto. Tenemos también analíticas, base de datos para guardar información y comunicarnos con la aplicación, como por ejemplo JSON, ¿no? Podemos ir guardando distintos valores, irlos consultando. Tenemos varias herramientas de performance, un montón más de herramientas en toda la suite. No vamos a hablar de cada una, pero vamos a dar una breve introducción, digamos, de cómo manejar un backend. Vamos a ver un poquito también de arquitectura MVVM para que tengan una idea de cómo se maneja ese estilo de arquitectura. Y esta imagen, más que todo, es para que entiendan la importancia de esta herramienta. Y básicamente nos dice acá, tenemos que luchar contra un boss, que somos nosotros en 30 años, y nos dan una herramienta que es Firebase, en este caso la espada, y eso quiere decir que no estamos solos, así que podemos encarar cualquier tipo de proyecto de cualquier tamaño con esta herramienta, ¿no? ¿Qué nos ofrece Firebase? Es simple y sencillo. ¿En qué sentido? No nos tenemos que preocupar por la infraestructura y nos preocupamos por crear buenas experiencias para el cliente. Más de una vez nosotros, cuando estamos programando, ya sea en web, en móvil, estamos pensando mucho más por nuestro cliente, cómo va a traer la información, qué tan rápido va a ser, la experiencia va a ser buena. Tenemos que concentrarnos también en la interfaz, ¿no?, un poco en el frontend, y no tenemos que estar tan dependientes de la infraestructura, ¿no? Como podemos ver acá, tenemos dos imágenes, digamos. La primera parte es lo tradicional, ¿no? La primera imagen podemos ver cómo tradicionalmente necesitamos crear nosotros nuestros servidores para poder crear nuestro backend. Fíjense que tenemos que tener un API que se comunique con nuestros servidores. Al mismo tiempo, estos servidores, nosotros tenemos que manejar la infraestructura, por lo cual tenemos que estar viendo dónde está ubicado el servidor, tenemos que estar viendo latencias, porque si lo ubicamos en Sao Paulo o lo ubicamos en Estados Unidos, las latencias van a ser distintas para clientes de Argentina, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener todo en cuenta, el escalado del servidor, por si llega a haber muchos usuarios.
Y además de eso, también tenemos que tener un SDK para poder comunicarnos con ese servidor y hacerlo de una forma mucho más simple, ¿no? A todo este pasaje de información en el backend. Bueno, y Firebase es otra cosa, ¿no? Porque acá ya no necesitamos pensar en la infraestructura, pensar en el escalado, sino que simplemente ya esto lo hace automáticamente Firebase. Firebase tiene replicada su información en todas las centrales de Google, digamos, bueno, Sao Paulo, Estados Unidos, de Europa, en todas las centrales. Entonces, ¿qué pasa? La información que hoy carguemos desde Argentina va a tener la misma velocidad de acceso, de respuesta, que una petición desde Estados Unidos. Entonces, toda esta información, digamos, no nos tenemos que preocupar nosotros por dónde está ubicada, y no tenemos que preocuparnos por el escala. Es decir, si hoy tenemos 100 usuarios y mañana pasamos repentinamente 1.000.000, que es el sueño de cualquier developer, no nos tenemos que preocupar en decir, uy, tenemos que estar corriendo buscando servidores y todo esto. Todo esto lo maneja solo Firebase y se va a escalar y acomodar dependiendo de nuestro caso de uso. Y bueno, básicamente ya nos proporciona el SDK tanto para iOS, para Android y para web. Entonces ya directamente nos da todo un paquete completo para que simplemente nos concentremos en crear la aplicación en sí. Acá vemos arquitectura MVVM con Firebase. Bueno, en la arquitectura de MVVM, fíjense que en la parte de repositorio nosotros tenemos dos modelitos. Tenemos el modelo con Room, que es una base de datos local con SQLite. Room es un ORM que básicamente nos da a nosotros la posibilidad de poder guardar información y consultarla de una manera mucho más simple. Usamos anotadores para hacer consultas con queries y la verdad que está muy bueno, es muy simple de usar y bueno, ya después más adelante vamos a ver de dar alguna charla sobre esto que está muy bueno. Y tenemos la otra parte en MVVM, en la parte de repositorio, que es la información remota, el data source que viene de la nube, ¿no? En este caso va a ser desde Firebase. Fíjense que ahí nos dice Retrofit, que es una librería para hacer consultas, consultas HTTP, ¿no? Get, Post, Update, todo esto. Y un web service que, bueno, en este caso vamos a tener que, si no tenemos Firebase, tener nuestro propio web service montado para poder hacer las consultas. Entonces saquemos de lado todo esto de la parte local y la parte remota ahora con un web service y metamos Firebase entre medio. Podemos ver acá en la imagen a la derecha que nos esquivamos eso y vamos directamente a usar el SDK de Firebase. Y este SDK ya nos proporciona a nosotros información cachada, o sea, que una vez que nosotros hacemos la petición al servidor, se almacena automáticamente sola en el dispositivo. Entonces no tenemos que estar programando toda la parte local, digamos, para nuestras consultas en el caso de que no haya internet. Y la parte remota lo va a manejar el mismo Firebase, ya que es en tiempo real y nos ofrece también esta funcionalidad. Entonces, si tuviéramos que verlo en patrones de diseño, en el patrón de diseño de repositorio que nosotros es un patrón de diseño que justamente se usa para tener una interfaz en donde vamos a tener métodos que se van a usar tanto para traer datos local, en caché o en la nube. Entonces, de esta forma nosotros nos esquivamos de tener que tener un repositorio porque ya directamente Firebase nos arma a nosotros todo el conjunto de información que necesitamos para guardarlo tanto en caché, en memoria y en la nube, ¿no? Entonces esto lo va a manejar solo. Bien. Entonces hay mucha teoría, quiero ver código, alguien por ahí en el chat seguramente lo pensó, o alguien desde su casa diciendo, bueno, basta de teoría, quiero ver código, quiero ver algo funcionando con todo esto. Bueno, ¿cómo lo aplicamos en el backend? Vamos a ver algunos casos prácticos. Como mencionaba Lucas, yo estuve trabajando hace 1 o 2 meses en una aplicación de delivery al estilo Pedidos Ya y Rappi. La idea es llegar a los pueblos donde nadie llega y pequeñas ciudades. Entonces tomé un par de ideas de algunas de las aplicaciones y hice estos ejemplos que vamos a ver a continuación. Si quieren que llegue a su pueblo me contactan. Bien ahí el chivo. Así que, bueno, vamos a los casos de uso directamente. Vamos a los casos prácticos. Bien, esta es la pantalla principal de la aplicación. Tenemos 3 secciones. La primera sección es la parte de categorías, donde se listan todas las categorías que ofrece Delivery la aplicación: roticería, farmacia, súper, despensa, etc.
Después tenemos ofertas y después tenemos los recién llegados, que son los comercios que recién se están adhiriendo a la aplicación. En esta parte, en esta sección categorías, vamos a ver cómo nosotros hacemos una petición GET a Firebase, cómo se almacena esa información en Firebase y cómo la usamos y cómo traemos nosotros esa información utilizando la arquitectura MVVM, ¿no? MVVM. Vamos a ver la vista, el view model y el repositorio, y voy a explicar cada una de esas partes para que se entienda bien cómo se maneja y se traspasa la información entre una capa y otra, ¿no? Para los que no sepan cómo se organiza la información en Firebase, Firebase es muy sencillo a la hora de tener que organizar nuestra información. Arriba a la derecha pueden ver una imagen de cómo más o menos se muestra todo esto. Tenemos una carpeta, que es una colección. Dentro de esa colección tenemos documentos, y cada documento dentro tiene información, ¿no? Si lo vemos abajo, tenemos la primera columna, es categorías, ¿no? Donde dice acá donde dice iniciar colección, son nuestras colecciones. En este caso yo tengo una colección, es decir, una carpeta de categorías. Dentro de la carpeta de categorías yo voy a tener documentos con mis categorías. Es acá donde, hablando un poco de técnicas de programación, les voy a hablar un poco de técnicas de estructuramiento de datos en Firebase. Porque ¿qué pasa? En Firebase, justamente en Firestore, que es una de las herramientas que nos dan, nos cobran por lectura de documentos y por escritura. Si nosotros organizamos nuestros documentos acá, que cada categoría sea un documento individual, cada vez que nosotros entremos a la carpeta categorías, que es la colección, vamos a tener que leer individualmente cada documento y cada lectura nos va a cobrar, digamos, ¿no? Entonces, de esta forma yo pensé hacer de la siguiente manera, tengo un solo documento en el cual tiene un array de categorías, porque si vamos a ser sinceros no vamos a tener 1.000.000 de categorías, sino que pueden ser máximo 60 categorías, 50, entonces un array no habría problemas de mantener las categorías ahí adentro, y lo mantengo dentro de un solo documento. Esto quiere decir que cuando yo vaya a consultar la base de datos, simplemente me va a hacer una sola lectura y me va a traer todos los documentos, todas las categorías, bajo ese documento. El documento adentro tiene un array y cada elemento del array tiene una imagen, que es la misma imagen de la categoría que vieron, más un nombre, que es el identificador, como pueden ver en la imagen que vimos anteriormente. Entonces, de esta forma es como está la información ahora en nuestro backend. Ahora veamos cómo traemos esa información a la aplicación. Entonces, vamos a la vista. Esta es el famoso main activity, si lo quieren ver de esta forma, o un fragment. En este caso, yo estoy en un fragmento. Recomendable que usen fragmentos sobre activities. Y una recomendación también es la librería de Navigation Components, que les hace la vida más fácil para usar fragments, ¿no? Dentro de un fragmento, este fragmento es el fragmento inicial, digamos, de mi aplicación. Fíjense que acá yo uso el view model para traer la información. Ese view model tiene un método, un valor adentro de una variable, porque no es un método, que se llama fetch categoría list. Esa variable va a retornar un live data. A ver, ¿cómo lo explico? En la arquitectura MVVM la programación es reactiva. Eso quiere decir que vamos a estar esperando a que se haga una petición o que algo cambie en la base de datos para poder ver reflejada esa información en nuestra vista. Entonces lo que hago yo acá es decir, bueno, hacer el fetch de categoría list, tenemos que escuchar por esa información. Entonces por eso hago ese punto observe, porque al ser un live data, esto necesito observar esa información. Estoy yendo un poco muy a detalle, pero básicamente ahí tendrían que ver los conceptos de view model y live data. Pero para hacerlo simple, un live data es algo que se va a estar ejecutando cada vez que cambie algún valor en nuestra base de datos, ¿no? Entonces yo necesito escuchar por esos valores. Entonces si observe lo que hace es decir, bueno, ahora cuando traigas algo de la base de datos, va a pasar alguna de las tres condiciones que está abajo, ¿no? El View Lifecycle Owner que tenemos ahí después del Observer es lo que en un fragment se dice es el ciclo de vida. ¿Y qué pasa con ese View Lifecycle Owner? Eso está incorporado dentro de la librería de Lifecycle. Entonces lo que nos proporciona a nosotros es estar escuchando por el ciclo de vida del fragment.
Cuando el fragment se destruya, este observer va a dejar de observar, entonces no vamos a tener un leak, que eso es bueno. Cuando el fragment haga una pausa, esto se va a dar cuenta, entonces va a dejar de observar. Y esto nos proporciona a nosotros una seguridad que no va a haber ningún leak, digamos, de este observer cuando cambie el ciclo de vida del fragment, ¿no? Como decía, tenemos tres partes, digamos, que van a pasar acá una vez que yo vaya a buscar esa información en el servidor. La primera es el loading, o sea, muestra un progress. En este caso, este código está un poquito viejo, pero ahora mostramos un shimmer. El shimmer es ese carga que hace Facebook que se ve primero como algo gris que tiene una animación y después se muestran los datos. Entonces lo que primero hago yo acá es, voy a buscar la información con el fetch categoría. Antes que la traiga estoy mostrando un loading, o sea, estoy cargando algo para que vea el usuario. Y en el momento que fue a buscar y encontró esa información, vuelve con el success, esconde ese progress para que no se vea más. Y bueno, mediante el adapter, digamos, que va a tener la lista, seteo esa información de las categorías dentro de la lista y ya se puede ver. En caso contrario, si hay un error, nos muestra un mensaje y nos dice que no se puede obtener las categorías. Ese IT que ven ahí, que no saben de dónde viene, porque a lo mejor están viendo en el código, es simplemente el lambda que nos da automáticamente cuando ponemos .observe en ese observer, en ese objeto de tipo observer, ¿no? Lo podemos renombrar, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, desde la vista yo hago fetch categoría list, y eso está dentro del viewModel. ¿Y qué tiene el viewModel? Esto. Simplemente con esto lo único que hago es decirle al repositorio, che, tráeme la lista de categorías que tengo en el server. Y fíjense que lo único que hago es decir, bueno, voy a retornar esta variable porque es una variable de tipo inmutable, es decir, que voy a buscar los datos y no se va a cambiar después, sino que va a ser una sola vez. Esto nos asegura que el viewModel al cachar esta información con live data, la próxima vez que vayamos a solicitarla ya va a estar esa información fresca, a no ser que haya cambiado. Hay algunas cositas más que se pueden ver de live data, pero no vamos a entrar mucho a detalle. Pero lo que les quiero hacer ver acá es que tenemos un live data con un dispatcher. Ese dispatcher va a ser quién va a estar escuchando por esta información. En este caso hay tres tipos de dispatcher, pero vamos a usarlo para mostrar la información en la UI. Emitimos el loading al principio, entonces avisamos de que se está por hacer el request. En el momento que se emite ese loading, se va a ejecutar en la vista ese cargado, como vimos recién. Después se ejecuta el otro emit que está abajo, que es el repo.fetchCategoriaList. Entonces ahí vamos al repositorio, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Esa otra parte. Y si pasa algo con esto, va a salir un error. Aclaro que todo esto está en Kotlin, esto es el lenguaje de programación en Kotlin. Y estoy usando corrutinas ahora en el repo. Vamos a ver, para que entiendan un poco por qué está ese catch ahí, porque a lo mejor no se entiende muy bien. El catch obviamente retorna el error en cualquiera de los casos. Vamos al repositorio donde pasa la magia, donde vamos y buscamos la información al servidor y le traemos. Fíjense que este método es de tipo suspend. Eso quiere decir que es una corrutina en la cual en alguna parte de este código se va a hacer una llamada asíncrona. Y como podemos ver, muchos de ustedes quizás se estén preguntando dónde está el callback, porque uno está esperando el add-on success listener, el on failure, el on cancel y algún tipo de callback. Hay una librería de Play Services que sirve para corrutinas, que nos permite a nosotros en todas las peticiones que retornen un tipo task de Firebase ponerle el punto await. Entonces yo usé esa librería y fíjense que donde está el punto await acá, lo que va a hacer poner un punto, como ponemos un punto de pausa en el debugger, y lo que va a hacer esto va a ser, bueno, como una función suspend, va a llegar hasta esta parte donde dice punto await el código, va a esperar a que busque la información de Firebase, y si no la pudo encontrar y pasó un error, automáticamente propaga el mensaje de error para atrás y no pasa a la línea que viene, ¿no? La línea de abajo. Entonces estamos convirtiendo una operación asíncrona y la estamos viendo síncronamente, digamos, ¿no? O sea, estamos viendo paso por paso. Entonces, si pasa un error en ese punto await, rebota y va directamente a la excepción del catch y esto vuelve, digamos, a la vista con un error. Si es exitosa esta llamada, digamos,
bajo y digo, bueno, transfórmame este array que tengo en Firebase en una lista de tipo mutable list categoría y retorno la lista y directamente la pongo en mi lista. Fíjense que son solamente 5 líneas de código y con eso he hecho todo para traer la información. Fíjense el Firebase Firestore.getInstance. Como Lucas mencionaba anteriormente, el patrón de diseño singleton, ese getInstance lo que hace es obtenernos la misma instancia en caso de que usemos varias veces Firebase Firestore para poder crear esa instancia, digamos, para ir a la base de datos a buscar la información. Fíjense que ahí voy a la colección categorías que vimos recientemente, al documento categorías que tiene todo el array de categorías, hago .get y después espero por esa información con el await y de esa manera termina todo el ciclo, ¿no? Está muy bueno esta forma de traer la información, es muy simplificada y nos ahorramos un montón de interfaces y cosas para comunicarnos con el viewModel. Y ese resource que ven arriba es una sealed class que nos da un value object, que pueden ser 3, que es success, failure y loading, que lo vimos anteriormente. Un poco más de esto después podemos linkear a un canal de YouTube para que lo puedan seguir este tutorial. Bueno, vamos al otro caso. Entonces, en la aplicación en la cual el usuario, una vez que seleccionó lo que quiere comprar, va a pasar a la parte de donde tenemos el producto, donde va a seleccionar una ubicación. En este caso la va a escribir, no he implementado todavía la parte de que la cargue automáticamente y después la cargue y después se pueda seleccionar automáticamente. Pero en este caso manejamos todos los datos, ¿no?, del pedido, dónde quiere que lo enviemos, si paga en efectivo, el resumen del pedido con toda la carta y alguna preferencia de envío. Por ejemplo, el sándwich no le pongas aderezo. Entonces vamos a ver ahora cómo hacer una operación post. Anteriormente vimos cómo hacer una operación get para traer información, ahora veamos cómo hacer una operación post en Firebase. Entonces yo ahora necesito mandar la orden a la base de datos. Desde la vista yo voy a usar un método dentro del viewModel que es postOrder. Ese método dentro de viewModel va a recibir como parámetro la orden completa, o sea, con todo lo que pidió el usuario, todos los parámetros que seleccionó, y al apretar ese botón hacer orden se van a crear todas esas preferencias, se crea ese orden y se manda a la base de datos. Hago lo mismo, observo hasta que esa información haya sido puesta en la base de datos, y una vez que la mando a poner esa información, se ejecuta el loading, nos está diciendo que estamos creando su pedido, para darle un mensaje al usuario diciendo, bueno, estamos creándolo, lo estamos poniendo en la base de datos. Una vez que ese pedido fue puesto y creado exitosamente, fíjense que acá uso Navigation Components, que es una librería para la navegación en Android, que es muy muy buena y nos soluciona un montón la vida con el tema de los fragments, que sé que para muchos quizás sea algo como un tabú pensar en fragments, por todo este tema de las transactions y un montón de cosas que hay que tener en cuenta para los fragments. Pero fíjense que con esta librería, básicamente en una sola línea de código, nos vamos a otro fragmento, y ese fragmento es el fragmento de gracias por tu compra y aguardando por el delivery, ¿no? Aguardando por el negocio que confirme y todo esto. Y si hay un problema posteando la información, directamente mandamos el mensaje de error que no se pudo crear el pedido, lo volvemos a intentar si no se puede. Desde el viewModel, como tenemos ese método, lo mismo que vimos anteriormente, tenemos la orden, tenemos un live data, tenemos 3 emits, que uno va a emitir el cargado cuando se está mandando el producto, otro que manda la orden con el repo.postOrder, con la orden, y un failure si en el caso de que en el repo ocurre un error al mandar esa información. Entonces vamos al repositorio y vemos también que es una función suspend. Esto quiere decir que tenemos acá también una corrutina. Mandamos la información, fíjense, Firebase Firestore Get Instance, vamos a la colección órdenes en este caso, y ese .add nos crea un valor, un documento con una clave alfanumérica única, con los datos de la orden. Fíjense que puse .add y el parámetro que recibe .add es la orden en sí. Entonces es la orden completa que yo mando a Firebase. Y había una duda hace un tiempito que preguntaban si se podía mandar un objeto entero a un documento, y acá lo pueden ver.
es así. Ustedes pueden poner .add y mandan un objeto entero y se crea un documento con todos los atributos del objeto. Eso lo estructura solo Firebase, es muy bueno. Y con eso, fíjense, yo ya mandé la orden a mi base de datos. Si ese .await tuvo un fallo, voy a volver para atrás y no paso la línea de abajo, entonces volvemos con un mensaje de error. Si todo esto fue exitoso y se pudo poner en la base de datos, fíjense que lo que hago es obtener la ID de la orden, entonces ya puedo retornar ese ID de la orden al cliente y le puedo decir, se ha creado su pedido con la orden y le hago los primeros 10 caracteres de la orden, ¿no? Que es un valor único. Entonces, de esa forma, como ustedes pueden pedir en Rappi un pedido ya que les dice ID de orden tanto, con eso pueden darle al comercio, digamos, esa misma orden y decir, identificar el pedido, ¿no? Que es de ustedes. ¿Cómo se ve esto en el backend, en la base de datos? Fíjense que recién mandamos a la colección órdenes. Con este punto creamos un valor alfanumérico único para esa orden. Y fíjense que todos los datos de la orden están en ese documento, ¿no? Fíjense, el primer dato es el cart. En el cart tiene todos los elementos seleccionados por el usuario con su cantidad, por ejemplo, 2 gaseosas Coca-Cola, 3 sándwiches de milanesa y otra cosa. En los comentarios es, no lo quiero con tal cosa, lo quiero con esta. Y después tenemos varios otros atributos, como bueno, la imagen del comercio, la comisión, la demora, el delivery, el método de pago, un montón de otras cosas que hacen a la orden completa, ¿no? Fíjense que nosotros estamos pensando en estas grandes empresas, ¿no? De, ¿cómo hará para mandar un pedido? ¿Cómo hace para traer todas estas categorías? ¿Cómo organiza esto? Básicamente son pocas líneas de código si nos ponemos a pensar y a hacerlo. Lo único que necesitamos son las herramientas, saber usar rutinas, saber un poco sobre la arquitectura. Fíjense que esto simplemente con, no sé si fueron más de 20 líneas de código que les mostré, acabo de hacer una orden y acabo de obtener categorías donde va a haber distintos comercios adentro. Entonces es muy simple, cuando nosotros ya tenemos una arquitectura y tenemos herramientas como rutinas, live data, navigation components, todas esas librerías que nos van facilitando el desarrollo, hacer este tipo de aplicaciones. Muy importante que a la hora de desarrollar revisemos Android Jetpack, que es un conjunto de librerías que nos proporciona a nosotros Android para poder hacer una aplicación hoy en día con todo lo que requiere, ¿no? Arquitectura, interfaz, repositorios, backend y todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Bueno, eso ha sido todo. Espero no haberlos mareado con toda esta explicación. Cualquier pregunta, Lucas las va a estar leyendo y les agradezco muchísimo por su tiempo y les pido perdón también junto a Lucas con las demoras y los imprevistos que hubo para la charla. Pero bueno, espero que les haya servido y cualquier pregunta la vamos a saber responder. Muchas gracias. Dale, genial. Excelente, Gastón, por la charla. La verdad es muy interesante todo lo que nos cuenta Gastón porque como decíamos al principio él es Google Developer Expert en Android y en Firebase, así que tenemos bastantes preguntas, vamos a aprovechar todo lo que sabes a ver qué onda. Bueno, al principio tenemos un espacio, bueno, les comentamos, tenemos un espacio de unos 5 o 10 minutos más de preguntas y ya con eso damos cierre, así que quédense en el vivo, respondemos las preguntas y estamos. Si tienen, mientras tanto, vayan haciendo más preguntas. Kevin nos preguntaba si es viable manejar Room y Firebase en un mismo proyecto, considerando que Firebase hace o tiene persistencia offline. Mira, la persistencia offline de Firebase te va a servir, por ejemplo, para cuando vos entras, digamos que haces un request antes de subirte a un vuelo para ir a otra ciudad. Ese request te trajo la información y la guardó en memoria en ese momento. Esa información que te guardó pesa unos cuantos K, unos cuantos mega, pero muy, muy limitado, ¿no? Eso quiere decir que la información, la persistencia que te va a guardar Firebase es de tipo finito, si se quiere decir. No es tan robusto como Room. Es decir, que cuando vos te subas al avión y entres en modo avión y vuelvas a abrir la app, vas a tener los datos cargados con la request que hiciste antes de subirte al vuelo. Pero después, por él, si tenés varias aplicaciones corriendo y querés volver a entrar, puede que esa información ya haya pasado por el garbage collector y la haya recolectado. No quiere decir que sea una persistencia como Room, que es una persistencia que la vas a tener siempre en memoria,
y la vas a poder consultar siempre que no tengas internet, pero la persistencia que te ofrece Firebase es de un tipo, digamos, limitado, como para este tipo de casos, ¿no? Que necesites hacer un request, te vuelve, entraste sin conexión por un par de minutos, un par de horas, podés verlo, pero es hasta ahí, digamos, ¿no? No es algo que vaya a reemplazar totalmente Room. Vale, perfecto. Otra pregunta. Santiago nos preguntaba por cuestiones de seguridad, qué tan seguro sería trabajar con Firebase sin un backend? Firebase sin un backend, esa parte no la entendí muy bien, pero en el tema seguridad no tenés que preocuparte con Firebase. Lo que sí tenés que ver las reglas de seguridad tanto de la base de datos en Firestore como en real time. Por defecto te da la opción cuando creas tu proyecto de tener reglas seguras. En Firestore te da la opción de tener las reglas en público por 10 días. Eso quiere decir que podés probar sin estar autenticado con tu aplicación, con algún proveedor como Google o Facebook o GitHub o lo que sea, por lo cual puede cualquiera escribir en la base de datos. Pero vos ajustando las reglas de seguridad para que ningún usuario sin autenticación pueda acceder y ver los datos o escribir, ya estarías dentro de todo seguro. También podés, a ver, las reglas dentro de Firebase es todo un tema aparte, se pasa una charla entera de eso, pero otra cosita que está buena es que las reglas no son filtros, o sea, no vas a poder filtrar información con las reglas, pero sí podés, por ejemplo, decir qué usuario puede ver qué cosa. Por ejemplo, mi usuario con mi email, con mi ID, puede ver solamente mis documentos y escribir en mis documentos. Eso te asegura a vos que cualquier usuario autenticado no pueda leer ni escribir documentos de otra persona. Se pueden ir manejando, ¿no? Las reglas, no hay problema. Claro, vale. Bueno, seguimos con las preguntas. Pablo nos pregunta, para tener habilitada la opción offline de Firebase, si hay que habilitar algo o lo trae por defecto habilitado. Si no la querés usar, ¿cómo lo definís eso? Lo puedes definir, se puede usar set persistence enable, lo puedes poner como true o false, por defecto viene como true, así que no tendrías que tener problema. Ok. Bueno, Fede nos preguntaba si estamos consumiendo datos directamente de Firebase, también nos va a cobrar por cada request, o en tal caso es mejor usar Firestore. Perdón, se me cortó justo. Dale, le repito. Si consumimos datos de Firebase, ¿nos va a cobrar por cada request o recomendás usar Firestore para evitar que te cobren por request, o cómo es el tema ahí? Bien, ahí me están preguntando la diferencia entre el real time y Firestore. Mira, Firestore te va a cobrar a vos siempre que leas y escribas y elimines documentos. Por lo cual, la estructuración de la base de datos tiene que ser muy buena para proyectos que van a escalar. O sea, si vos sabés que algo va a escalar de un día para el otro mucho, tenés que estructurarla bien la información. De todo caso, te va a pasar lo que pasó en una persona hace poco, hace unos meses, que hizo un artículo en Medium, creo que la